29 de mayo de 2026. El Paris Saint-Germain acaba de hacer historia al conquistar su segunda Champions League consecutiva tras una final agónica contra el Arsenal. En medio de la euforia sobre el césped, los micrófonos internacionales se acercan a una de las grandes figuras de la noche, un chico de apenas 20 años que, con una madurez asombrosa, deja una declaración que define a la perfección la ambición de este nuevo proyecto. Esto fue lo que dijo Désiré Doué. Team since Real Madrid to retain the Champions League trophy. Could this PSG team go down as one of the best this competition has ever seen? Stay humble also. It's crazy. We're going to enjoy first and after we're going to work again because we want more. We are really hungry. We are a young team and we know we are really ambitious. So next season we have to go again. Imagínate acabar de ganar tu segundo título consecutivo de la máxima competición del fútbol mundial y que tu primer pensamiento sea que quieres volver a ganarla, que quieres más, y ya estás pensando en la siguiente. Esa mentalidad ganadora define perfectamente al jugador que hoy tiene a Europa rendida a sus pies, porque aunque delante de los micrófonos demuestra una madurez impropia de su edad, fuera del campo sigue siendo un chico de apenas 20 años disfrutando del camino, celebrando, bailando, riendo con sus compañeros, pero cuando el balón empieza a rodar, se transforma completamente, y eso es precisamente lo que hace tan especial a Désiré Doué. Un futbolista que parece haber nacido para jugar bajo presión, un jugador diferente, de esos que aparecen cada muchos años. Para entender la magnitud de lo que estamos viendo hoy, hay que viajar hasta Rennes, porque el Stade de Reims se ha convertido en una auténtica fábrica de talento. De ahí salieron jugadores como Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, Eduardo Camavinga, Mathys Tel y ahora Désiré Doué. Desde muy joven era evidente que había algo especial en él, no solamente por la técnica, no solamente por el regate, sino por la forma en la que entendía el juego. Tomaba decisiones de veterano cuando todavía era un adolescente, leía los espacios, interpretaba los tiempos del partido y tenía una confianza enorme en sí mismo, una confianza que nunca se confundió con arrogancia. Debutó con apenas 17 años y no tardó mucho en demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel. Mientras otros jóvenes necesitaban adaptación, Doué parecía sentirse cómodo desde el primer día, y cuanto más difícil era el escenario, mejor jugaba. Pero, ¿qué hace tan especial a Désiré Doué? ¿Por qué tantos analistas creen que puede dominar el fútbol europeo durante la próxima década? La respuesta está en una palabra: imprevisibilidad. Hoy en día casi todos los futbolistas están extremadamente estructurados. Todo está estudiado, todo está calculado, pero Doué juega diferente. Tiene esa capacidad de improvisar, de inventar, de hacer algo que nadie espera. Y eso es precisamente lo que vuelve locos a los defensores. Puede recibir pegado a la banda, encerrar a dos rivales, y aún así salir de la presión con un simple movimiento de caderas. Puede jugar como extremo, como media punta, como inferior ofensivo, incluso retrasando su posición para participar en la creación. Y en todas esas posiciones mantiene el mismo nivel de influencia. Muchos aficionados ya lo comparan con Neymar, y aunque las comparaciones siempre son peligrosas, es fácil entender por qué. Los dos comparten esa creatividad natural, ese gusto por el regate, esa capacidad de convertir una jugada normal en algo extraordinario. Pero Doué también tiene cosas que lo hacen único, porque además del talento, trabaja muchísimo sin balón, presiona, corre, recupera y entiende perfectamente las exigencias del fútbol moderno. No es solamente un artista, es también un competidor, y esa combinación es extremadamente difícil de encontrar. Por eso, cuando el Paris Saint-Germain decidió apostar por él, muchos lo interpretaron como una inversión de futuro, pero la realidad fue muy diferente. Doué no tardó años en explotar, explotó inmediatamente. En cuestión de meses pasó de ser una promesa a convertirse en una pieza fundamental del equipo, y lo hizo en el escenario más difícil posible, la Champions League, porque una cosa es jugar bien en la Ligue 1, y otra muy diferente es hacerlo cuando te están viendo cientos de millones de personas, cuando cualquier error puede costar una eliminación, cuando la presión es máxima. Y precisamente ahí fue donde mejor respondió. Partido tras partido comenzó a demostrar una personalidad fuera de lo común. Pedía el balón, asumía responsabilidades y nunca se escondía, ni siquiera en los momentos más complicados. Eso explica por qué con apenas 20 años ya tiene 2 Champions League consecutivas, algo que la inmensa mayoría de futbolistas jamás consiguen en toda su carrera. Y lo más impresionante es que parece tener hambre de mucho más. Porque cuando escuchas sus entrevistas, cuando observas su lenguaje corporal, cuando analizas su comportamiento, te das cuenta de que todavía no está satisfecho, quiere seguir creciendo, quiere seguir ganando
quiere seguir haciendo historia. Y eso debería preocupar al resto de Europa. Porque normalmente los jugadores alcanzan este nivel después de muchos años, después de acumular experiencia, después de cometer errores, después de sufrir derrotas. Pero Due parece haber acelerado todo el proceso. A sus 20 años ya es campeón de Europa, ya es una estrella mundial, ya es uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Y sin embargo, todavía da la sensación de que apenas estamos viendo el comienzo. Quizás dentro de unos años miremos atrás y recordemos esta etapa como el nacimiento de una nueva superestrella. Quizás estemos viendo los primeros capítulos de una carrera histórica, o quizás estemos viendo al próximo gran dominador del fútbol europeo. Lo único que parece seguro es una cosa: Désiré Doué todavía no ha alcanzado su techo. Y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan fascinante, porque mientras muchos jugadores sueñan con llegar a la cima, él ya está ahí, y aún así sigue teniendo hambre de mucho más.